¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy vamos a poner una pausa en el estudio que estamos teniendo en Reyes y vamos a estar el día de hoy en el libro de Lucas. Vamos a estar en Lucas capítulo 24. Hoy estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a leer en el libro de Lucas y vamos a recordar la resurrección. Recientemente pasamos por el libro de Marcos, entonces espero que tengamos fresco mucho del contexto en el que sucede también esta historia en Lucas, ¿sale? Lucas capítulo 24. Vamos a estar también, para que lo vayan buscando, Colosenses. Pues vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos estar juntos, Dios. Queremos suplicarte que el día de hoy hables a nuestros corazones, Padre, y que esta palabra pueda ser de ánimo y que podamos, nuestra fe y nuestra esperanza en ti, Padre, pueda ser renovada. Te bendecimos y alabamos. Amén. Sale, hermanos. Lucas capítulo 24. Empieza con el primer día de la semana, muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Si recuerdan, cuando estuvimos ahorita en Marcos, estuvimos explicando cuáles fueron los últimos momentos, el tiempo que pasaron junto a los discípulos. Y hacíamos referencia a lo siguiente, que cuando Jesús estaba tratando de explicarles acerca de lo que iba a suceder con él, la muerte, ellos estaban peleándose acerca de quién iba a ser el mayor. Se le advierte a Pedro que iba a negar a Cristo. De Judas se describe que iba a traicionar a Cristo. Y cuando llegamos al capítulo 24, a lo mejor diferente a lo que es para nosotros la resurrección, para ellos este capítulo 24 no era un día, inicialmente, no era un día de gozo. Para ellos no era un día de alegría. Para ellos había muerto, y lo explicábamos cuando estuvimos en Marcos, porque muchos nos quedamos como que murió la esperanza, murió el que iba a liberar a Israel, pero para ellos había muerto un amigo, un hijo. Para ellos había muerto, para ellos era algo completamente personal. Había muerto con quien había pasado por lo menos 3 años de su vida. Entonces, su tristeza sí tenía que ver con todo lo que nos dijo, pero era algo completamente personal. Aparte de eso, quiero que podamos recordar, Pedro había estado siguiendo a Jesús, dice, de lejos, y él había negado a Jesucristo. Incluso había maldecido. Entonces, no solamente era un día de tristeza porque habían perdido a alguien que amaban, por la duda y la incertidumbre acerca de todas las promesas, todas las enseñanzas, ¿dónde quedaron todo eso? Sino también era un día de culpa para muchos de ellos. Para Pedro, por haberlo negado, para los discípulos, por haberlos abandonado. Era un día de muchas preguntas. ¿Y qué va a pasar con lo que nos dijo? Entonces, lo que enseñó no es verdad. Lo que nos dijo ya no va a pasar. Y recuerdan esta parte cuando lo veíamos el día miércoles en las 7 palabras, las 7 últimas palabras de Jesús, cuando le dice, mujer, ahí está tu hijo. Y yo creo que estas preguntas también de la madre de Jesús, de Juan, entonces ahí acabó. El primer día de la semana, un domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y como hemos comentado, ellos no iban a encontrarse con Jesús resucitado. Ellos tenían la idea, ellas, de que iban a preparar un cuerpo, o terminar de preparar un cuerpo, o iniciar a preparar un cuerpo porque no lo habían preparado, para la muerte. Jesús para ellos había muerto.
Y lo que sucedió es que hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se paran junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, que por los otros evangelios sabemos que eran ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron. ¿Alguien puede leer el versículo que sigue? Muchas gracias, hermano. No está aquí, versículo 6, sino que ha resucitado. Y les pido que puedan subrayar, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11 dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro los lienzos solos, se fue a casa maravillándose. Entonces es la segunda ocasión, bueno, en dos ocasiones nos pone acordaos, y aquí la reacción de Pedro maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, bueno, aquí sí, versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos, y noten que lo pone en pasado, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, es decir, muy de mañana, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, haciendo referencia a Pedro y Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos comentaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? Paz a vosotros. Como mencionábamos al principio, para ellos no era inicialmente un día de gozo, era un día más bien como de tristeza. A lo mejor podríamos usar la palabra decepción, condenación, dolor por lo que habían hecho, decepción acerca de ellos mismos. Esa confrontación acerca de, le acabábamos de decir que lo acompañaríamos a la muerte y no sucedió. Y todas esas cosas, ellos estaban reunidos por lo que había sucedido. Ahora, quiero que notemos que las mujeres fueron a la tumba a preparar un cuerpo muerto. Y los discípulos estaban reunidos. En los otros evangelios nos puede dar la clave que ellos se reunieron en el último lugar donde lo vieron, que era el aposento. Ahí estaban juntos. Entonces, cada uno de ellos estaban experimentando todo este duelo de esta forma. Había muerto su amigo, su hijo, su maestro, pero necesitamos entender que también, juntamente con que todo esto había sucedido, también en esa tumba habían sido enterradas sus culpas, la condenación que había en su contra, sus fallas, porque Jesucristo dice, la Escritura, y esto nos lo dice en Colosenses, que aún estando en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, aún estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Y que no solamente murió por nosotros, sino que anuló el acta de decretos que había en nuestra contra. Y dice, y vuelve a ser enfático diciendo, y que nos era contraria, y que despojó. Entonces, quiero que nosotros podamos ver que cuando Él se presenta a ellos, no les dice nada acerca de lo que le hicieron. No ve a Pedro con ojos feos, con desaprobación. No les pregunta, ¿dónde andaban, chavos? ¿No que muy acá? No les pregunta nada de eso. Él les dice, paz a vosotros. Y nos recuerda lo que describe Romanos, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, porque Cristo había muerto y había resucitado, lejos de lo que ellos pudieran pensar cuál iba a ser el acercamiento a Dios, Cristo se acercó a ellos recordándoles algo importante y algo que hoy tú y yo tenemos que recordar. Tenemos paz para con Dios. No hay condenación. Él se acerca a nosotros en paz. Ahora, me gustaría ir a algunos versículos y ahorita vamos a regresar aquí. Pero hay a veces una mejor confusión. A ver, si yo les pregunto, ¿qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? ¿Qué responderían? ¿Qué responderían? Bueno, eso es el cómo lo hizo. Y es a donde quiere, porque muchas veces preguntamos, bueno, ¿qué hizo Dios por nosotros? Murió. No, pero ese es el cómo. O explica más o menos el cómo. Pero lo que Él hizo es que anuló, como decíamos ahorita en Colosenses, toda esa acta de decretos. Todo eso que estaba en nuestra contra y lo perdonó. Ahora, me gustaría que pudiéramos recordar algunos versículos que son importantes porque a veces, aunque sabemos, lo tenemos todo desordenado. Entonces, vamos a, ahorita les digo, vamos primero
que tengo aquí mis notitas para que no se me olviden. Vamos a primero a Romanos 6:23, que creo que todos lo conocemos. Y van a decir, hoy es clase de evangelismo. No. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa era nuestra condición. Eso era lo que tú y lo que yo podíamos aspirar. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la primera respuesta, que es lo que Él hizo por nosotros, nos dio un regalo, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora vamos a Colosenses, capítulo 2. Vamos a empezar a partir del versículo 13. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué hizo? Nos dio vida, perdonó nuestros pecados, clavó el acta de decretos que había en nuestra contra y despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente. Entonces, vamos ahora a Romanos 3:24. Vamos a regresar a Romanos. Y Romanos 3:24, no 23, sino 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nos dio vida, perdonó nuestros pecados, quitó o clavó el acta de decretos que había en nuestra contra, despojó, y aquí nos dice, vuelvo a leer, versículo 24, fuimos justificados, es presentados delante de Dios justos por su justicia, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a avanzar al capítulo 5 de Romanos, vamos al versículo 8, para poder entender qué más hizo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, y ahora sí empezamos a ver un poco del cómo, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Vamos a este 5, vamos al versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, eso es lo que hizo Dios. ¿Cómo lo hizo? Era necesario que Él, siendo sin pecado, sin mancha, como dice la Escritura, maldito todo aquel que cuelgue de un madero, o cuelgue de un árbol. Y esto es lo que hizo. Él se convirtió en maldición, se hizo maldición, para que la maldición que había sobre ti y que había sobre ti, sobre mí, cayera sobre Él, y en esa cruz llevara todos los pecados, presentes, pasados y futuros, tuyos, míos, y que todo esto que describimos aquí, Él lo hiciera por ti y por mí. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que muere, ya sucedió todo, Él dice consumado es, como lo vimos el miércoles, ya perdonó todos los pecados. Bueno, después de esos 3 días, cuando llega la resurrección tiene 3 propósitos. Uno es ser las primicias, o Jesucristo presentarse delante de nosotros como el primero de muchos que iban a resucitar. Número 2, era validar todas las palabras que Él había dicho, y no solamente eso, sino la 3, es mostrar su sacrificio como acepto. Habíamos hablado cuando estuvimos en Marcos que lo que sucedía durante el día de la expiación es que entraba el sacerdote en obscuridad al lugar santísimo, y si él había presentado un sacrificio adecuado por él, por su familia y por todos, no moría, sino que podía salir delante de toda la congregación y decir, se hizo, nuestras ofrendas fueron aceptadas. Y es lo que hace Jesucristo. En obscuridad entra, no al lugar santísimo, sino a esta tumba,
Y nosotros vemos que así, en una imagen del arca del pacto, donde está el trono de gracia con los dos ángeles, los dos querubines arriba, en los otros evangelios vemos que llegan y ven a un ángel de un lado, al otro del otro, recordando el arca del pacto, y Jesucristo como sacrificio por nosotros. Y Él sale de la tumba como confirmación de que el sacrificio había sido aceptado. Entonces vamos a regresar al capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hayan removida la piedra del sepulcro, y estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y primera cosa que tenemos que ver el día de hoy, ellas, o los ángeles, bueno, vamos a leerlo, no está aquí, sino que Él ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo. Entonces el asunto no es que Jesús no se los hubiera dicho, o que ellas no quisieran creer en Dios. Todos los que estaban en el aposento alto, en la última cena, dijeron: creemos en ti, creemos en las palabras que nos has dicho, moriríamos por ti. Pero cuando sucede todo eso, todo lo de que es apresado, es crucificado, ellos no lo entendieron, porque ellos tenían una idea, un plan de cómo Jesucristo tenía que rescatar a todos ellos. Y entonces ellos se enfrentan a algo que estuvimos leyendo también en el libro de Marcos, que dice que cuando iban caminando hacia Jerusalén y Jesucristo les habla acerca de la crucifixión, dice que ellos tuvieron temor por lo que les estaba diciendo y que caminaban un poquito más de lejos. Es decir, ellos escucharon palabras de un Jesús que ellos no reconocían. ¿Cómo que un Mesías que tiene que morir? ¿Cómo es que tenemos que sufrir? ¿Cómo que tenemos que tener problemas? Y entonces empezaron a caminar de lejos. Y no es porque no le creyeran, y no es porque no lo amaran, simplemente no habían entendido. Y por lo tanto vemos a un grupo de mujeres que habían puesto su confianza en Jesucristo, se acercan buscando muerto, a un Dios que no está vivo. Y desafortunadamente muchos el día de hoy, incluso personas que decimos o dicen poner su esperanza en Cristo, siguen relacionándose a Dios, siguen relacionándose con Dios, con Jesucristo, como lo hacían con sus ídolos, como si estuvieran muertos. Y por eso tenemos o caemos en conductas. Hoy en la mañana leíamos, y se me hizo curioso porque hoy iba a tocar ese pasaje. Cuando Jacob sale de su casa en búsqueda de una esposa, huyendo de su padre, de su hermano, y tiene este sueño, y Jesucristo se le revela, y vemos este sueño muy interesante porque es el sueño en el que él ve una escalera, ángeles subiendo y bajando, haciendo referencia a algo que vemos mucho después en los evangelios, Jesucristo presentándose él mismo como esta escalera, este vínculo entre los hombres y Dios, y recordando a la nación de Israel y a cada uno de nosotros que el vínculo no es Jacob, el vínculo es Jesucristo. Pero después de que tiene esta señal y que Dios le dice: yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, voy a estar contigo, él empieza a hacer un trato con Dios. Dice: si tú vas conmigo, tú vas a ser mi Dios y yo te voy a dar mi dinero. Pero el asunto es que Dios ya le había prometido estar con él. Pero él estaba acostumbrado a hacer tratos, a tratar de convencer a las personas con lo que él podía ofrecer. Y el asunto de la crucifixión es que no podemos hacer nada para comprar la salvación. El asunto con la crucifixión y con la presencia de Dios en nuestra vida es que no hay algo que el ser humano pueda hacer para ganarla. Les platicaba el miércoles esta historia de un ministro inglés. A mí me gustó mucho cuando la leía, que estaba predicando acerca de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, y un hombre atormentado por su pecado y su mala manera de vivir se acerca con el pastor y lo espera hasta el final y le dice: oiga, ¿qué puedo hacer para ganar mi salvación? Eso que usted dijo, ¿qué puedo hacer yo para ganarlo? Y el pastor lo ve a los ojos completamente atormentados por su pasado, y le dice: desafortunadamente es muy tarde, no puedes hacer nada. Y él cuenta el relato que cambia su mirada a una de deseo a otra de miedo, y le vuelve a repetir: es demasiado tarde para ti. Y él dice: entonces no puedo hacer nada.
Le dice, no, no puedes hacer nada, porque alguien ya hizo algo y dijo consumado es. Y entonces nosotros vemos y tenemos que recordar cuando hablamos de la resurrección que nosotros no podemos hacer nada, porque Él ya dijo consumado es, y Él se acerca a nosotros cuando es a través, Dios se acerca a nosotros cuando es a través de Jesucristo, con la palabra paz a vosotros. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero ellas seguían buscando a un Jesucristo muerto. Y los discípulos estaban en aquel lugar donde por última vez habían visto a Jesús. Y no sé si te ha pasado que has tenido estos encuentros con Dios, estas experiencias en las que Él te ha hablado, y no a lo mejor ha sido a través de un congreso o un campamento, o a lo mejor en una predicación o con una alabanza y que has llorado y te has acercado a Dios. Y cuando estás en dificultad, buscas regresar ahí. Buscas poner esa canción otra vez, esa predicación, porque dices, eso me recuerda. Y vemos a los discípulos ahí juntos. Ahora, en el caso de los otros discípulos que van caminando en Maús, ellos escucharon el testimonio de las mujeres, el testimonio de los dos que encontraron a Jesús, que vieron también, Pedro y Juan, pero ellos iban caminando, pues no sé, a hacer cualquier otra cosa, a sus asuntos a Emaús. Para ellos en ese momento resultaba más importante ir a Emaús, a pesar de que sí iban discutiendo todo lo que había pasado, pero su esperanza de alguna forma había decaído, porque decían, esperábamos que Él restaurara las cosas. Y vemos a unas acercándose a Dios o acercándose a Jesucristo, pero con una idea de muerto, a otros tratando de estar en aquellos lugares donde habían tenido de alguna forma comunión con Él, y otros de alguna forma con una esperanza menguada. Ellos decían, varón piadoso, profeta, o sea, ellos creían, pero decían, vamos a hacer nuestras, o sea, sí creemos, pero vamos a seguir con nuestra vida. Y podemos ver estos tres tipos de personas, y me gustaría que hoy pudieras pensar, si te estás acercando a Dios como si estuviera muerto. Y eso da miedo, porque si tú has puesto tu esperanza en Cristo, pero te relacionas a Él como te relacionabas con tus ídolos, con tu vida pasada de vivir, en el momento que que según tú está muerto da signos de vida, da miedo. Cuando Él puede cambiar tu futuro, puede cambiar tu dinámica familiar, puede darte o quitarte el trabajo, darte o quitarte la economía, darte o quitarte la salud. Y tú dices, oye, pero tú tienes que estar ahí paradito en tu pedestal, te pongo tus velas y tú no te tienes que mover. Pero nos damos cuenta que es un Dios vivo, que hace lo que Él quiere porque es soberano, que Él tiene poder y no solamente poder, sino su voluntad puede ser ejercida de la forma que Él quiere. Y eso da miedo. Y ese es el conflicto de muchos. Muchos que se han acercado a Dios, al Dios vivo, sin darse cuenta que el hecho de estar vivo es que está vivo y que ejerce poder y dominio. Se acercan a un Señor, pero como si ellos fueran los que señorearan. Pero no funciona así. Muchos otros posiblemente nos acercamos a Dios en términos de nuestra experiencia, de lo que conocemos acerca de Él. Pero también eso produce conflicto, porque están en búsqueda de esas experiencias. Seguramente esa última cena debe haber sido maravillosa escuchar las palabras de Jesucristo. Pero Jesús ya no estaba ahí. Jesús ya no se iba a relacionar con ellos en términos de esa cena. Era diferente ahora. Y muchas veces nosotros estamos viviendo en la añoranza de lo que fue, de esos momentos que tuvimos algo con Dios. Pero Dios nos hace caminar. Y a Jacob le dice, sigue, yo te voy a dar hijos, te voy a dar descendencia, voy a estar contigo. Y a lo mejor él, y si arreglamos primero lo de mi hermano, Dios quería que caminara. Y ahí estaban los discípulos. Y muchas veces de nosotros estamos con esa añoranza. Y si recuerdas, así comienza la carta de Pedro a los expatriados del Ponto, de Bitinia, de Galacia, y escribe a todo un grupo de creyentes, una generación de creyentes que habían vivido una situación económica, familiar, primero firme, estable, pero que después tuvieron que salir por la persecución. Y eran personas que añoraban su hogar, que añoraban lo pasado. Y Pedro les escribe diciendo, las cosas ya no van a ser igual a partir de ahora. La persecución
ha cambiado tu presente, pero Cristo es el mismo. Y entonces a través de la carta de Pedro tiene como propósito dar seguridad y paz a los creyentes que en medio de las circunstancias difíciles, Él sigue siendo el mismo. Y esto es el paz a vosotros. Jesucristo ya no era el mismo. Las circunstancias ya no iban a caminar con Él de esa forma, ya no iban a sentarse a comer como lo hacían antes, ya no se iban a dormir ahí y Jesús iban a escuchar los ronquidos, ya no iba a ser así. Jesús iba a seguir estando con ellos, pero las cosas iban a cambiar. Y nosotros tenemos que entender que es exactamente lo mismo. Si seguimos viviendo o basando nuestra relación con Dios en la añoranza del pasado, en lo que fue, en lo que tuvimos, en lo que experimentamos, posiblemente perdamos de vista y nos relacionamos con un Dios que no es Dios. Es un recuerdo de algo bonito que experimentamos. Pero nuestro Señor vive y quiere que continuemos caminando. Ahora vemos en este último grupo de personas que creían, pero que habían decidido caminar y hacer pues ya sus cosas, o sea, pues ya pasó, o sea, sí fue algo bien, pero pasó y entonces Jesucristo se encuentra con ellos y vuelve a utilizar esta palabra cuando les dice, oh insensatos, versículo 24, y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y quiero que notes que este capítulo en reiteradas ocasiones nos muestra, por una parte, al hombre que escuchó y que vio, pero que se le había olvidado. Le tiene que decir a las mujeres, acuérdense. Y entonces dice que se acordaron. Vemos a Pedro y a Juan, que habían olvidado y se maravillaron. Y vemos a estos hombres que les dice, insensatos y tardos de corazón. Y en el caso de ellos dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y en cada ocasión los regresa a cada uno de ellos. Acuérdense de lo que está escrito, lo que se dijo acerca de él. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y empieza a darles esta cátedra que va desde Moisés y pasa por todos los profetas, declarando en cada uno de estos ejemplos lo que las escrituras decían acerca de Jesús. Dice que llegaron a la aldea donde iban, pues, al asunto que fueran. ¿Más pueden repartir lo de la cena del Señor, por favor? Mas ellos, bueno, Jesús hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. No dice le sugirieron, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día, y quiero checar sus palabras, se hace tarde y el día ya ha declinado, ya es peligroso que salgas. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió y les dio. Y entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y esto espero que cuando lo leas pueda ser significativo también para ti. Que ellos habían escuchado. Cuando empiezan a hablar con Jesucristo lo mencionan la Biblia nos menciona que era de los discípulos, de los que andaban con Jesús. Y ellos cuando identifican a las mujeres y también a los dos discípulos que fueron a ver la tumba, dicen unos de nosotros. O sea, ellos se identificaban como discípulos, como seguidores de Cristo. Y Jesús les recuerda las escrituras que ellos ya sabían. Pero en el momento, después de escuchar las escrituras, en la que ellos reconocieron a Jesucristo, fue en el momento que partieron el pan, la comunión. Y es que hay una enorme diferencia entre, y lo hemos mencionado muchísimas veces, entre esta adquisición intelectual de conocimiento bíblico, esa adquisición de discipulados y una verdadera comunión con Él. Y Jesucristo llegó a este momento en el que estuvo con ellos y partió nuevamente el pan. Y entonces le conocieron. Vamos a poner una pausa aquí ahorita a nuestro tiempo de lectura. Y vamos a tomar la cena juntos. El miércoles estábamos hablando de este momento en el que Jesucristo, estando en la cruz, dio su vida por nosotros. Y cuando nosotros tomamos la cena del Señor, como describe Corintios, nosotros recordamos que Él derramó su sangre, que es el nuevo pacto,
entre Dios y nosotros, que es a través del cual Él perdonó nuestros pecados, que su cuerpo fue partido por nosotros y que en su cruz no solamente Cristo dio su vida, sino quedaron clavadas, como leímos ahorita en Colosenses, todos tus pecados, todas tus faltas, todas tus traiciones, todo fue clavado en esa cruz. Y el día de hoy, hermanos, también Corintios nos dice, si alguno hubiera cometido falta, ponlas a cuentas. No tomemos esto indignamente. ¿Por qué? ¿Qué es? Y ahí nos explica indignamente, sin considerar lo que esto costó. Y ahorita lo estamos considerando, lo estamos leyendo. Y estamos escuchando que Él quiere tener comunión con nosotros. Y algo que no he sido tan reiterativo, pero Cristo fue a buscarlos. Cristo se le apareció a estos al camino de Maús. Cristo se reveló a las mujeres muy de mañana. Porque no es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando a cada uno de nosotros. Nosotros no lo elegimos, Él nos eligió. Él tomó la iniciativa. ¿Eso qué quiere decir? Nos recuerda otra escritura que dice, en esto conocemos el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es su amor, es su misericordia. Y tú puedes decir, es que yo he hecho esto. Consumado fue. Es que si conociera, pastor, no, pues yo no quiero conocer, pero Él sí lo sabe. Y aún así, decidió salvarte, porque te ama. ¿Eso quiere decir que podamos vivir como queramos? Esa pregunta es absurda, ya la sabemos. Y no es el punto. El asunto es que hoy podemos recordar su resurrección, sabiendo que Él tiene paz para con nosotros. Pero entonces, paz a vosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. Lo decíamos el día miércoles, no porque Él no los haya perdonado, sino como un acto de sometimiento. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos porque el día de hoy podemos reunirnos como iglesia para recordar el sacrificio que hiciste por nosotros, que desde la cruz dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque prometiste salvación a los que ponían fe en ti, diciéndole a este hombre, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque experimentaste dolor físico y espiritual cuando decías, tengo sed, porque a través de tu muerte se cumplieron todas las escrituras cuando citabas salmos, Padre, y porque podemos tener la certeza que fue completo, total, el sacrificio que tú has hecho. Padre, rogamos que perdones nuestros pecados, Señor. Nos arrepentimos delante de ti. Padre, como iglesia decimos, ven pronto. Y hoy queremos tomar este pan, este jugo, Dios, recordando tu muerte, pero también en una muestra de comunión contigo. Comunión entre todos los que estamos aquí y esta comunión contigo que tenemos, esta comunión que tenemos con el Padre a través de tu sacrificio. Y recordamos que tú quitaste el velo y ahora el camino fue abierto al Padre. Y que podamos presentarnos confiadamente hasta el trono de gracia, porque es tu justicia y no la nuestra. Y aconteció que, estando, versículo 30, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Y entonces, todo ese asunto que ellos tenían que hacer en este lugar, la hora que ya era muy peligrosa, ya no importaba tanto. Y esto sucede cuando nosotros pasamos de ese momento intelectual a una verdadera fe, un entendimiento, a un acercamiento a Él. Muchos de estos pretextos que poníamos, estas cosas tan importantes, ya no lo son, porque Él ha resucitado y porque Él está con nosotros. Y entonces, no importando la hora, no importando lo que iban a hacer, regresan y encuentran a los discípulos, a los apóstoles,
reunidos. No sé si puedas imaginar qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que estaban pensando, pero estaban reunidos. Y dice que cuando volvieron a Jerusalén y los hallaron reunidos y había otras personas con ellos, les empezaron a decir, ha resucitado verdaderamente. Es decir, aquello que en un momento había sido convicción de las mujeres y de Pedro y Juan, ahora era una convicción propia. En serio sí ha resucitado. En serio ha resucitado. Y ahorita en la mañana que estábamos leyendo el libro de Génesis, cuando se menciona, se revela Dios a Jacob y le dice, yo soy el padre, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac. Y no se menciona Dios de Jacob, porque tenía que llegar el momento, mucho más adelante en él, dijera, tú eres mi Dios. Aquí vemos esta parte tan importante, en la que si a lo mejor alguno de los que están aquí no lo han hecho y dicen, bueno, es el Dios de mis papás, el Dios de mi esposo, el Dios de mi esposa, el Dios de mis hijos, pero no es mi Dios. Bueno, lo triste es que no es tu Dios, no es tu Dios. Y necesitas llegar a ese momento en el que verdaderamente tengas comunión con Él a través de Jesucristo y de su sacrificio. Y que puedas decir confiadamente, Él me conoce. No es que yo lo conozca, sino Él realmente me conoce. Y es mi Dios. Entonces, dice, verdaderamente ha resucitado. Y dice que le empezaron a explicar todo lo que había pasado en el camino. Y cuando estaban hablando, Jesucristo se presenta en medio de ellos como confirmación de lo que se estaba diciendo. Y esto es algo sumamente importante, que nuestras palabras van acompañadas de una demostración de poder a través de vidas transformadas. Y Dios y Jesús les dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y te animo a que a lo mejor puedas poner tu nombre aquí. Pero él le dijo ¿por qué estás turbado? ¿Vienen todos estos pensamientos a tu corazón? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, es de veras. No es que comieron algo echado a perder, no es que tomaron mucho vino, soy yo. Y eso que les dijeron Pedro y Juan, las mujeres, y ahora estos dos, es verdad. Y él decidió acercarse a ellos para que creyeran. Y es lo mismo que hace Dios por nosotros, se acerca a nosotros. Pero quiero que puedas volver a esta pregunta. ¿Por qué están turbados y vienen todos estos pensamientos a su corazón? Y diciendo esto les mostró las manos, los pies, y cómo todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Dijo, bueno, vamos a demostrarles bien. Tráiganme algo de comer, ¿no? Y dice que le dieron un pez asado y un panal de miel. Y lo tomó, y yo creo que todos estaban así nada más viendo cómo masticaba. Es incómodo cuando tú eres el único que tiene las galletas y todo el mundo te está viendo con hambre. Estaban viendo todos a Jesús, ¿no? Pero regresamos un poquito más. Regresamos a unos versículos anteriores. Dice que les mostró las manos y los pies. Y posiblemente hoy tú, en tu oración, en tu tiempo con Dios, te hayas acercado a decir, Dios, es que mira mi corazón, mira mis pensamientos, mira mi sufrimiento, mira mi dolor. Y Jesucristo muy bien puede decirte, y mírame a mí, mira mis manos, mis pies, mi sangre que por ti fue derramada. Y no es una competencia de quién sufre más, sino esto es un recordatorio de que todo lo que tú puedas decir a Dios, mira esto, Él puede decirte, también fue pagado. Pero mira mis pensamientos, también fue cubierto. Pero mira mi dolor, yo llevé tus dolores en mi cruz. Y podemos confiadamente presentarnos delante de Dios y todo lo que tengamos que decir, la condenación que haya traído el enemigo acerca de nuestras vidas, o las dudas que tengamos, Él va a decir, ha sido cubierto, mira mis manos, también por eso pagué, paz a vosotros. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo
lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos que hemos leído, las profecías que hemos leído en el Antiguo Testamento, todo esto era necesario. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y si has pasado por esos momentos en los que dices, Leo, pero no entiendo, el presentarse delante de Él, el tener comunión con Él, los llevó a este punto en el que Él se reveló a sus vidas y ellos pudieron entender. Pablo pedía por las personas que estaban en Colosas, dales sabiduría, conocimiento de tu voluntad y entendimiento. Y eso es lo que sucedió en la vida de los apóstoles. Pudieron entender todas esas palabras que habían escuchado, todo lo que Jesucristo les había explicado ahora tenía sentido. Y hermanos, muchos a lo mejor ustedes dirán, bueno, y si nos adelantamos a esa parte, bueno, es que primero es la comunión. Y muchas veces, como lo vemos aquí, lo hemos mencionado, Dios retiene el entendimiento en pro de la comunión. Dios dice, todavía no te lo voy a explicar, quiero que pasemos un poquito más de tiempo juntos. Y explicábamos este principio cuando estábamos leyendo el libro de Samuel. Cuando Saúl va en búsqueda de sus burritos, y dice, es que mis burritos y todo eso, y Samuel le dice, mañana vamos a ver lo de los burritos. Por lo mientras, quédate hoy aquí y vamos a comer. Y entonces se queda toda la noche y al otro día le dice, tus burritos ya los encontraron. Y muchas veces estamos de la misma forma, Dios esto, lo otro. Y Dios dice, vamos a quedarnos hoy aquí y esperar un poco más de tiempo. Pero es que ya esperé mucho tiempo, es que esto urge. Vamos a esperar. Y entonces dice que abrió el entendimiento, entendieron las Escrituras, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, ya no había lágrimas, ya no había duda, ya no había incertidumbre, no había condenación. Pudieron volver a Jerusalén a continuar con lo que Dios les había encomendado con completo gozo. Sí, su vida iba a ser diferente a partir de ese momento, pero ellos tenían la certeza de que Él iba a estar con ellos. No lo podían ver ya, no podían abrazarlo, pero Él iba a estar con ellos. Y esto es lo que la resurrección también nos presenta a nosotros. La posibilidad que tenemos de experimentar cada uno de nosotros, Él pasa a vosotros, un entendimiento acerca de sus Escrituras. Conocer acerca de la razón por la que sucedió todo esto, darle sentido a nuestra vida y tener la capacidad y el poder que viene de Dios para vivir nuestra vida presente con esperanza, porque a Él vamos. Vamos a orar y les pido que nos podamos poner de pie. Padre, muchas gracias por esta palabra que pudimos leer el día de hoy. Queremos suplicarte, Dios, que a través de estas palabras que podamos leer, podamos tener consolación, Dios. Sí, entre los que estamos aquí, hay quienes últimamente han vivido con condenación, con dolor, Padre, que puedan saber, que puedan acercarse a ti y que en tu cruz todo ha sido perdonado. Que por tu sacrificio tenemos la posibilidad de ser justificados delante de ti y presentarnos delante del Padre, porque tú has perdonado, Padre. Que los corazones de cada uno de los que estamos aquí puedan ser animados a poder caminar en estas buenas obras que tú has preparado y a adorarte con libertad.